Sobre este tema vamos inmediatamente a conversar 7:31 de la mañana con el vicealcalde de la ciudad, el concejal Santiago Guarderas. Señor vicealcalde, buenos días Días desde la desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito. Les saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Bueno, entremos a materia, espero que el día esté bueno. Finalmente se aprobó la ordenanza que suspende la revisión vehicular en Quito. ¿Qué alcances tiene esto, vicealcalde? Adelante. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, yo creo que esta es una ordenanza muy importante que beneficia absolutamente a todos que habitamos dentro del distrito metropolitano. Recordemos que según la normativa que está vigente, todos tenemos que hacer la revisión técnica vehicular, los vehículos particulares una vez al año, los vehículos del transporte público, comercial y por cuenta propia lo deben hacer 2 veces al año. La ordenanza determina que los certificados de revisión técnica vehicular del año 2019, para el caso de los vehículos particulares, se prorroga su vigencia para el año 2020. Es decir, no solamente que tienen validez en el 2019, sino en el 2020. Esto determina que no haya que hacer la revisión técnica vehicular, con lo cual alrededor de 500.000 vehículos no tendrían que hacer la revisión técnica vehicular, y este certificado de revisión técnica serviría como documento habilitante para la matrícula. En cambio, los vehículos de transporte público, comercial y por cuenta propia prorrogan asimismo el certificado de revisión del segundo semestre del 2019 al primer semestre del año 2020. Ellos están obligados una vez. Una sola vez. Pero además, algo que es importante, hay alrededor de 10.000 vehículos que ya hicieron la revisión técnica vehicular en el año 2020. Buses, taxis, transporte escolar e institucional. Estos 10.000 que ya hicieron también prorrogan la validez del primer semestre del año 2020 al segundo semestre del 2020. Es decir, O sea, esos 10.000 no tienen que hacerlo. Ya no tienen que hacerlo porque ese certificado les va a servir, con lo cual también resultan beneficiados. Ahora, el señor Bruni dice que se declara que se declara en resistencia. Bueno, está en emergencia porque se declara en resistencia. Y aparte dice que le preocupa mucho el contagio que puedan tener cuando les toca hacer este mandato de ley, ¿no? A ver, además la ordenanza contiene 2 elementos que son importantes de considerar. Hemos quedado reducido más o menos a 50.000 vehículos que tendrían que hacer la revisión técnica vehicular. Pero esta revisión se la va a poder hacer siempre y cuando empecemos el proceso en septiembre. Para ello es necesario que la Agencia Metropolitana de Tránsito presente un calendario reprogramado a la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, quien tiene que aprobar, y será posible hacer esta revisión si empezamos en septiembre. ¿Y si no? Lo hacemos, los 50.000, ¿no? Si no inicia en septiembre, no va a ser posible, porque de lo contrario vamos a tener aglomeraciones. Y si se dan estas circunstancias, la ordenanza también prevé que la prórroga que tuvieron los particulares también los tengan los públicos, y por consiguiente no sea necesaria hacer la revisión técnica vehicular. O sea, está en manos de la ANT en este punto de revisión. La primera circunstancia. Pero hay otra que está incluida en la ordenanza, en la posibilidad de que la Agencia Metropolitana de Tránsito, la MT, luego de un informe, establezca que no esté en la capacidad técnica de hacer la revisión técnica vehicular, porque no tiene los centros de revisión técnica vehicular, porque la pandemia, porque la curva ha subido, en fin, tantas cosas, y por lo tanto la prórroga prevista en la ordenanza también operaría para el sector del transporte público, comercial y por cuenta propia para el año 2020. Es decir, o sea, yo no entiendo cómo el señor Brunis
puede Eso le estar debe en decir. resistencia Eso le si debe es decir. una ordenanza que le está beneficiando a él y que probablemente llegue al mismo punto de que la prórroga también se aplica para ellos. ¿No suena como amenaza? Bueno, siempre han amenazado, presentaron, recuerda usted que hicieron una marcha. El problema es que se tiene que legislar en el Consejo Metropolitano, no por presiones, no por marchas, no por paro, sino pensando en la ciudadanía, pensando definitivamente en la vida y la salud de todos quienes habitamos en el país. La revisión, si usted se va pasándonos un poquito al tema de revisión, se establece por razones de seguridad vial. Sin duda. Y ahí lo que se está protegiendo es la vida del ciudadano a pie, del que toma el bus, del que coge un taxi, porque lo que espera es que se transporte en una unidad completamente segura, en una unidad que presta las condiciones mecánicas para ser trasladado. Fíjese usted, en este año ha existido 3 accidentes en el sector, en este sector comercial público, que ha determinado la muerte de varios de nuestros hermanos, de nuestros conciudadanos, y muchos de ellos han quedado heridos. Pero tomamos en cuenta, esta suspensión se da por el tema de la pandemia, y si las circunstancias siguen en estos niveles, hay las vías jurídicas para que también el transporte público, comercial y por cuenta propia se beneficie de la prórroga, y por tanto yo no veo necesidad de hacer marcha, sino aplicar lo que establece la norma, y probablemente en este año 2020 no tenga que hacerse la revisión técnica vehicular para todos. ¿Será que no le mandaron la ordenanza a la dirigencia de los transportes? Probablemente, porque le vuelvo a señalar, es injustificable que se hagan ese tipo de manifestaciones. Uno tiene que leer la normativa que ha sido aprobada y va a encontrar que existen los elementos. Si es que va a existir posibilidad de aglomeraciones aún en el transporte público, también la prórroga está latente. Es decir, se está trabajando bajo los principios de igualdad para todas las personas, protegiendo, vuelvo a repetir, la vida y salud de todos. Señor vicealcalde, vayamos al presupuesto en cambio. ¿Cuánto afecta esta no entrada de los recursos que provenían justamente de la revisión técnica, en este caso de los autos y los buses? Eso es muy importante lo que usted señala, Roberto, porque primero, para poder entender esta situación es necesario partir de que esta es una tasa, es una característica especial de un impuesto, y la tasa se cobra cuando el municipio presta el servicio. Si no le prestan el servicio, usted no tiene que pagar. Es decir, si me permite, para poder que la ciudadanía entienda, Por si favor. mañana no recibe agua, no tiene que pagar por el servicio. Entonces, es una tasa. ¿Que esto significa disminución en los ingresos? Por supuesto que implica disminución. La disminución no tiene un impacto, digamos, en este sentido, porque recuerda además que bajo la modalidad que se estaba prestando la revisión técnica vehicular, un porcentaje importante iba a la concesionaria y un porcentaje menor quedaba para el municipio. Pero más allá de que significa una reducción en los ingresos, lo importante es saber que si yo no presto el servicio, no puedo cobrar, y por lo tanto, esa es la filosofía que aplica para las tasas. Señor vicealcalde, para que entienda la ciudadanía, este dinero que se cobra por estos servicios, ¿se destinan a qué obras? Fundamentalmente esta de la revisión técnica vehicular. No, esta se utiliza para la Agencia Metropolitana de Tránsito, indudablemente ¿Pago de entra al sueldos? presupuesto, pero no es que financia, porque no son ingresos de inversión, no es que usted utiliza para invertir en determinado programa que va a dejarlo sin programa, sino que esto obviamente pasa a formar parte del presupuesto y forma parte del ingreso de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que también opera. Pero cuando el municipio ya no puede prestar este servicio, no se cobra. indudablemente ya no puede cobrar. Sí, ¿Y qué significa una reducción? El presupuesto significa una reducción. ¿Cuántos millones son? No recuerdo el monto, pero le vuelvo a repetir, más allá del monto, del valor que signifique que puede la reducción, no
no debemos afecta. partir de que es una afectación. El concepto es, no presto, no puedo tener. Es un ingreso que ya no lo puedo tener justamente por la falta de servicio. Vamos al tema sanitario, señor vicealcalde. Está claro el tema ya de la revisión técnica vehicular, cómo ha quedado esta ordenanza, y esperemos que esto vuelva a estar en paz y con tranquilidad para los transportistas que, de acuerdo al señor Bruni, se pueden declarar en resistencia. El municipio desde la semana anterior comenzó a presentar estos hospitales del día o estas carpas del día. ¿Cuáles han sido los resultados hasta el momento? Son muy importantes porque está claro para el tema de los expertos, de epidemiólogos, que el control se lo tiene que hacer en la comunidad. El control no se lo hacen los hospitales. Definitivamente, si es que no controlamos a la ciudadanía, a la comunidad, vamos a ver que los hospitales van a colapsar. El hecho de las fiestas clandestinas, de el no cumplir con las disposiciones de toque de queda, lo que se denomina incivilizaciones, van a afectar definitivamente. Las fiestas, las graduaciones van a colapsar el sistema y por eso hay la necesidad de hacer este control comunitario. Lo que se ha establecido es por parte del municipio carpas que están ubicadas en las zonas que se denominan zonas calientes, con el propósito de hacer una atención primaria. Vamos a ver la ciudadanía, vamos a tomarles las pruebas, vamos a ver cuáles son los síntomas, a efecto de que podamos determinar, hacer un tamizaje. Usted está con síntomas leves, con síntomas moderados, o usted requiere la atención hospitalaria. Si es que es posible, se les reubica en el Bicentenario o entran al proceso de los hospitales manejados por el Ministerio de Salud o por el Seguro Social o finalmente por los privados. Pero además se les suministra los medicamentos. Es decir, vamos haciendo esta atención que nos va a permitir el que podamos tener un control desde la comunidad con una determinación de quiénes deben estar ya en los hospitales o quiénes pueden ser atendidos e inclusive mandarles a su casa, pero con los medicamentos que ellos requieren. Esta es la forma en que además vamos a poder concluir los cercos epidemiológicos. Usted habló hace un momento, señor vicealcalde, de la incivilización o la indisciplina que tiene un grupo de ciudadanos en el distrito metropolitano de Quito. Juegos de fútbol, vóley, encuentros, falta de distanciamiento social, licor, todo esto ha hecho que se incremente de manera alarmante al llegar a tener 12.700 casos. ¿Qué pasa con la población? ¿Qué sucede? ¿Qué dicen los expertos que les asesoran a ustedes? Mire, yo creo que definitivamente hay falta de conciencia, hay falta de disciplina. Creo que la ciudadanía se ha relajado a tal modo pensar que el virus desapareció, que ya el tema no, o posiblemente no me va a pasar a mí nada porque soy joven, porque soy deportista, en fin. Las estadísticas nos demuestran todo lo contrario. Esta es una enfermedad tan contagiosa, letal, que no está haciendo discriminación de persona alguna. Todos estamos en el riesgo en cualquier momento. Salimos de nuestras casas y el virus está afuera, está ahí presente. Lamentablemente, la ciudadanía no comprende que finalmente lo ideal sería que la persona que salga sería la que se contagie y que eventualmente pueda sufrir los síntomas graves y que inclusive pueden terminar su muerte. El problema es que regresamos a la casa, el virus lo transportamos y probablemente podamos contagiar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros niños, a nuestros vecinos. Y esta es una situación, a nuestros amigos, fíjese usted, y nosotros ser los causantes de la muerte. Por eso es que es necesario que haya un espíritu de solidaridad, de disciplina, de conciencia, de que seamos nosotros mismos promotores de salud y por tanto tener presente las normas de bioseguridad, no solamente aquellas que hemos señalado y que la OMS ha determinado, inclusive que con el cumplimiento de estas tres normas podríamos combatir sin necesidad de tener vacuna. Sin duda. El uso debido de la mascarilla que cubra la nariz, la boca,
el distanciamiento físico y el lavado continuo de jabón. Pero yo aumentaría uno que es el básico y el primero, en el sentido de que únicamente debemos salir para cumplir necesidades básicas. Si estamos trabajando solo para ir a trabajar y regresar, no para hacer turismo, no para hacer reuniones familiares, no para hacer reuniones de amigos, no para ir a las discotecas, no para ir a las nightclubs. Si es que cumplimos con esto, creo que podemos combatir. Por eso hay una corresponsabilidad muy importante en la ciudadanía. No tenemos 3 millones de policías para hacer el control para cada una de las personas. Qué No hay complejo, ¿no? personal suficiente para hacer un control en las paradas de buses. Los hospitales están en su máxima capacidad. No hay personal médico que pueda satisfacer un desborde de la ciudadanía. No hay intensivistas, no hay personal capacitado. Se han hecho todos los esfuerzos, pero no va a haber sistema de salud que pueda responder el desbordamiento por parte de la comunidad que incumple con normas básicas que representan la vida de quienes actúan de esa manera y de sus familiares cercanos. Señor vicealcalde, los grupos sociales han enviado una carta que seguramente les está llegando el día de hoy, tanto a los municipios, y al municipio de Quito especialmente, y también al COE, me imagino, nacional, referente a que solicitan algunas cosas, entre ellas algunos puntos que ustedes también solicitaron. Entre los destacados de estos grupos sociales, piden que se haga tomas de pruebas gratuitas por toda la ciudad. Y lo otro, generar un toque de queda desde las 6 de la tarde. ¿Qué opinión tiene? Bueno, el tema de las pruebas creo que es muy importante, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. No olvidemos que esta es una competencia del Ministerio de Salud, del gobierno, a la cual el municipio está apoyando, cooperando. Creo que es una muy buena posibilidad. De esa manera uno puede saber exactamente por dónde se moviliza el virus, cuáles son las zonas que deberían tener una mayor atención y un control por parte del gobierno. Y por eso recuerde usted que el COE Nacional dispuso una fuerza de cooperación entre la Policía Nacional, el Ejército y el municipio que está dando resultados. Ha disminuido un 20% en esas zonas. Pero vuelvo a insistir, es la disciplina lo importante. Ahora, le he escuchado esta mañana a la ministra que definitivamente el COE Nacional va a mantener las mismas restricciones en los semáforos, que en el mes de agosto no va a haber cambios y por lo tanto los pedidos que hemos hecho, inclusive desde el Consejo Metropolitano, no van a ser atendidos. Nosotros hemos insistido en 3 puntos que son básicos: el toque de queda, la ley seca y los salvoconductos, pero lamentablemente no tenemos respuesta de las autoridades nacionales, que más bien nos han señalado que se van a mantener en las restricciones actuales. Con responsabilidad ciudadana, señor vicealcalde, no queda otra en este punto. Esto nos obliga a ser una vez responsables. Esto nos obliga exactamente una vez más a que tengamos los ciudadanos una mejor respuesta, una mayor disciplina, una mayor concientización de esta problemática, y que debemos saber que al momento en que salgamos debemos cumplir con las normas de bioseguridad que nos van a permitir al menos disminuir la posibilidad de contagio y que podamos vivir con esta nueva normalidad sabiendo que el virus está latente en todos los momentos de nuestras actividades. Señor vicealcalde, rápidamente, el Estado, hablando del ente gubernamental, les adeuda a los municipios mucho dinero y al municipio de Quito les adeuda más todavía. ¿Hasta qué fecha tope tiene el municipio para sobrevivir sin estos dineros? Bueno, ya no hay fecha tope. Los dineros son fundamentales. Además, no son del gobierno. Esos son dineros que le corresponde a la municipalidad. Asimismo, he escuchado de la ministra el día de hoy que el día de hoy el presidente va a tener reunión con los alcaldes, no sé si son todos, pero con varios alcaldes dentro del territorio, y que les va a proponer un cronograma de pagos. Esto es muy importante. La situación económica que conocemos del país es difícil, pero también es de la misma manera difícil y compleja la que viven los municipios. ¿Cuánta plata le adeudan al municipio no reciben de Quito, dinero que son
suyos. ¿Cuánta plata le adeuda al municipio? Más allá de 115 millones de dólares. Wow. Señor vicealcalde, mandarle un abrazo. Gracias por contestar las inquietudes, los interrogantes que teníamos en esta mañana. Desearle un buen día y esperemos que la corresponsabilidad ciudadana esté en esta pandemia en el cual se ingente trabajo de parte de ustedes para pues frenar esto, pero vemos que hay una indisciplina o un no entendimiento. Así que le mando un buen día. Muchas gracias, Roberto. Un saludo nuevamente. Un abrazo grande, el vicealcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, hablando de los puntos, sobre todo importantes, pues en este caso la aprobación de la ordenanza, en el cual ya escucharon ustedes lo que sucede con la pandemia y también los dineros que se adeudan. Aquí hacemos una pausa y ya venimos con más.